Muy buenos días, son las 12:30 y vamos a dar comienzo a la sesión de webinar. Les agradecemos mucho su participación en esta sesión y les doy la bienvenida en nombre del Grupo de Licitación y Arbitraje de Cuatro Casas. La denominación de nuestro grupo, Litigación y Arbitraje, refleja bien una parte muy relevante de lo que hacemos, pero no de todo lo que hacemos. Nosotros concebimos la litigación y el arbitraje como el mecanismo de último recurso para resolver controversias, pero entendemos que con carácter general es conveniente explorar y agotar otros previos. Como conocen, es frecuente en determinados tipos de contrato que se incluyan lo que se conocen como cláusulas escalonadas de resolución de controversias. Y en dichas cláusulas, por ejemplo, se puede convenir que, en primer lugar, las controversias se sometan a negociación, debiendo intervenir ejecutivos de determinado nivel. En segundo lugar, si la negociación no da resultado, que se someta a mediación. Y, por último, si fallan ambos mecanismos, que se acuda a jurisdicción o arbitraje. O en contratos de construcción internacional, es frecuente que se pacte, en primer lugar, acudir al ingeniero, que la parte disatisfecha, en segundo lugar, pueda acudir a lo que se conocen como paneles de resolución de controversias, son inglés dispute boards, y por último, si ninguno de estas soluciones satisface alguna parte, que acudan a arbitraje internacional. Tanto si se han pactado como no estas cláusulas escalonadas en los contratos, la experiencia demuestra que los métodos alternativos de resolución de controversias, los ADR, funcionan, son eficaces y en un alto porcentaje de casos permiten a las partes solucionar las controversias de una forma aceptable, rápida y con un coste muy limitado. Y si estos mecanismos ya eran recomendables antes de que nos sobreviniera el COVID-19, entendemos que con más motivo lo son ahora. Por un lado, por la situación actual de paralización de la actividad judicial y la previsión de que una vez que se levante la suspensión de los plazos procesales, los tribunales, por un lado, estén sobrecargados y, por otro, es previsible que haya un alargamiento de los plazos de los procedimientos. Sobre estas cuestiones tratará María Siol. Y en segundo lugar, porque independientemente de la situación de los juzgados, están surgiendo y van a seguir surgiendo numerosas controversias como consecuencia directa del impacto que el COVID-19 y las medidas adoptadas en numerosos países están teniendo sobre contratos. Suspensión de actividad, pérdida de ingresos, cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se contrató, imposibilidad o dificultad para cumplir, y la lista puede continuar. Para dar solución a estos conflictos, entendemos que lo más aconsejable y más en estos momentos es acudir a alguno de los mecanismos ADR, hay muchos variados, sobre los que hablarán Alberto Fortún, disculpen, y Álvaro Mendiola. Y por último, para controversias de mayor entidad y que no puedan ser resueltas por alguno de estos mecanismos ADR, la situación actual nos parece que aconseja especialmente que las partes en conflicto consideren, valoren la conveniencia de someterse a arbitraje. Lucía Montes tratará sobre las principales características del arbitraje y las ventajas que puede ofrecer frente a la jurisdicción. Nosotros entendemos que, con carácter general, para determinados tipos de controversia, el arbitraje es el medio de resolución más adecuado y, en la actual coyuntura, todavía más. En el tiempo limitado que tenemos vamos a hacer un breve recorrido sobre estas cuestiones y confiamos en poder ofrecerles un panorama general de las alternativas que tienen las empresas para tratar de resolver sus controversias de la forma más eficaz posible, especialmente en los difíciles tiempos que estamos viviendo de COVID-19. Durante nuestras intervenciones o al terminar la sesión pueden dirigir sus preguntas
a la dirección de correo que aparece en pantalla, webinars@cuatrecasas.com, y estaremos encantados de responder a las mismas. Doy ya la palabra a María Siol. Muchas gracias, Alfonso. Yo voy a hablar, como adelantaba Alfonso, voy a hablar de la situación de los juzgados y tribunales ante esta situación del COVID-19. Como probablemente todos ustedes sabrán, los plazos se encuentran suspendidos, los plazos y los términos procesales se encuentran suspendidos desde el pasado 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de alarma. Desde ese momento no solo se suspendieron los plazos procesales, sino que también se suspendieron todas las actuaciones judiciales que no estuviesen catalogadas como servicios esenciales o que no fuesen de las específicas categorías que se recogían en el Real Decreto, que, como ustedes se imaginarán, hacían referencia únicamente a aquellas actuaciones cuya ausencia de realización podría derivar en perjuicios esenciales para los litigantes, también cuestiones de ERTEs, cuestiones penales, etcétera. Pero leíamos esta mañana en una noticia, por ejemplo, que en Cataluña la actividad, el TSJ ha recogido una estadística en la que se refleja que se ha reducido en un 98% la actividad de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, la situación es de práctica paralización. El miércoles pasado se reanudó la posibilidad de presentación de escritos por vía telemática en Lexnet y en las demás plataformas, pero no obstante, a pesar de que efectivamente esto puede ayudar a que algunos escritos pasen de la mesa de los letrados a la mesa de los juzgados, no se va a traducir lamentablemente en una tramitación normal de los procedimientos, dado que lo que se prevé es que únicamente se tramiten los escritos hasta el punto en el que den lugar a la apertura de un plazo procesal, que como sabemos está suspendido. Por lo tanto, a pesar de que es posible que presentar escritos, esto no se va a traducir en un cambio sustancial de la situación. Sí, si pasamos a la siguiente, muy bien. Además, esta situación de paralización ha llegado en una jurisdicción como la civil y mercantil, que en palabras del propio Consejo General del Poder Judicial, no son mías, era una jurisdicción que ya estaba de por sí muy sobrecargada de litigios. He recogido un par de datos en la presentación que me parecen bastante ilustrativos. En el año 2019, el año pasado, la duración media de los procedimientos ordinarios en primera instancia fue de 17 meses, duración media, es decir, hubo procedimientos que tardaron bastante más y los que somos abogados lamentablemente lo sabemos. Y también, además, hubo en el año 2018 1.133,8 asuntos ingresados por cada magistrado. Como Alfonso ha tenido la oportunidad de destacar al inicio de la presentación, es previsible, y todos los operadores jurídicos lo están esperando, un aumento de la actividad de la jurisdicción civil y mercantil cuando finalice el estado de alarma, no solo como consecuencia de la bolsa de asuntos que está generando el periodo de suspensión y de inactividad de la jurisdicción, sino también, evidentemente, como consecuencia de los conflictos generados por la situación derivada de la pandemia. En este sentido, en la jurisdicción civil habrá muchas disputas en relación con contratos y, por supuesto, los juzgados de lo mercantil estarán ocupados con situaciones concursales. Por lo tanto, y de nuevo cito palabras del Consejo General del Poder Judicial, la Administración tendrá que hacer frente a un número de asuntos superior a los que podrá atender de manera razonable. Ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público antes de Semana Santa un primer borrador de plan de choque que pues tal vez hayan tenido la oportunidad de leer, aunque habrán necesitado mucho tiempo porque es un documento de prácticamente 400 páginas, en el que sin duda se recogen propuestas que pueden ayudar a paliar la previsible situación difícil en la que se encontrará la jurisdicción civil, pero que no hay que perder de vista dos cuestiones. Una, que recoge medidas que por lo general no implican ninguna inversión. Esto es también derivado de la situación económica en la que previsiblemente nos encontraremos. Y también que se recogen reformas procesales de mucho calado, reformas procesales muy trascendentes que no es claro cómo van a poder salir finalmente a la luz. He puesto algunos ejemplos en la diapositiva, como la extensión máxima de los escritos procesales o reformas en las costas o la ampliación de materias en el juicio verbal,
pero sea como sea, no sabemos finalmente en qué cristalizará este documento y habrá que atender también al plan de choque en el que está trabajando el Ministerio de Justicia. También leíamos en la prensa esta mañana que es posible que la semana que viene se dicte algún Real Decreto en el que se recojan las primeras medidas que se puedan aprobar de cara a tratar de aliviar la situación de la justicia. Pero lo que está claro es que va a ser necesario, y también es una línea en la que está trabajando el propio Consejo General del Poder Judicial, que trabajemos todos buscando fórmulas que incentiven la solución extrajudicial de los conflictos. De nuevo, es un consejo que no solo vemos nosotros como abogados, sino que incluso el Consejo General del Poder Judicial considera necesario para poder digamos, tener una jurisdicción civil y mercantil eficiente. Sin más, después de estas breves pinceladas, le doy la palabra a Alberto Fortún para que hable sobre los mecanismos de ADR. Muchas gracias, María, y gracias a todos por sintonizar el webinar. Efectivamente, es un momento muy propicio para hablar de estos mecanismos, porque a diferencia de otras situaciones, el impacto es tan generalizado que ambas partes tienen un interés específico por resolver alguna disputa que se ha generado de manera imprevista, pero también tienen un interés común de anticiparse y de encontrar mecanismos de prevención. Y por eso, siempre que nosotros abordamos estas técnicas, estamos pensando tanto en la resolución de un conflicto puntual como de la prevención del conflicto. ¿Cómo poder analizar estos mecanismos? Fundamentalmente giran en torno a dos criterios. El de la resolución, quién va a resolver y por tanto quién es el sujeto responsabilizado de hacerlo. Y ahí tenemos una banda que nos mueve desde la negociación, en el que la disputa está en manos de las partes, hasta el extremo del arbitraje, en el que se encarga y se asigna la responsabilidad total de la resolución a un tercero que además, en el caso de los árbitros, va a emitir una decisión con efectos de cosa juzgada. Y el segundo vector que nos ayuda a distinguir estos mecanismos es justamente la fuerza vinculante o no de la decisión que resulta de estos mecanismos. Teniendo en cuenta estos dos vectores, en la diapositiva hemos optado por empezar por la negociación. Resulta obvio, pero la verdad es que el rol de las partes en todos estos sistemas es fundamental y vale la pena, y así está recogido en algunos textos de los más novedosos que definen distintos mecanismos en cláusulas escalonadas, que la negociación se intente trasladar de los equipos que están en el día a día del contrato o del proyecto a altos directivos. Esta escalada del conflicto hacia altos directivos, que incluso puede verse acompañada por presentaciones que las personas de proyecto de ambas empresas pueden presentar a un comité conjunto designado ad hoc para analizar esta situación, resulta muy interesante porque es algo que está al alcance de las partes, tiene un coste muy pequeño y permite revisar la situación internamente sin tener que delegar en un tercero. Si tenemos que pensar en mecanismos y contar con terceros, la verdad es que hay distintas maneras de analizarlo. La identificación de un tercero neutral en estos momentos puede tener bastantes ventajas. La primera es que, a diferencia de un juez, el tercero neutral puede recibir el encargo que las partes le den, puede hacer una evaluación de la situación, puede recibir el encargo de emitir una recomendación, puede también expresar una opinión o puede incluso emitir una decisión. Y
En estos momentos creo que es importante subrayar que una de las grandes ventajas de estos mecanismos respecto del litigio, incluso diría yo del arbitraje, es que el tercero puede integrar el contrato. Tiene una potestad de integración del contrato que, tanto si se trata de un tercero neutral, que no tiene por qué tener una especialización en este tipo de contratos, simplemente ser un tercero de la confianza de las partes, como si se trata de un experto en la materia, la verdad es que tiene un poder que en estos momentos resulta muy útil, porque nos estamos enfrentando a situaciones en las que el contrato a veces ni siquiera ha previsto una definición de la causa de fuerza mayor, hay que interpretar un concepto legal, pero el contrato tampoco ha previsto situaciones en las que los impactos son parciales o están afectando a una determinada obligación, a una determinada prestación. Y esta capacidad del tercero neutral o de un experto, como a veces también se puede llamar al mecanismo de resolución de disputas, facilita esta situación. La verdad es que entre un experto y un tercero neutral no hay grandes diferencias, pero cuando hablamos de un experto estamos pensando en alguien que de alguna forma ya tiene el conocimiento que permite resolver una cuestión financiera o una cuestión de tipo técnico. El experto podrá resolver una opinión sobre una cuestión en conflicto, pero también puede ser un experto que trate de identificar potenciales problemas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos observar que el rol, la misión del experto se articula a través de distintos nombres. Y es importante prestar atención a la terminología, primero porque no hay que confundirse, pero también porque la terminología ayuda a identificar y a delimitar la misión que se le encarga a este tercero. Por ponerle un nombre, podría ser un experto, pero también podría ser un panel de expertos. Podrían ser varios los que recibieran un encargo. Dentro de las tareas que se le encargan a este tercero, hay un sector, y lo mencionó Alfonso en la introducción, que es el de la construcción, donde los paneles de resolución de disputas tienen una función especial. Este esquema hoy en día se puede también exportar a otros sectores sin ningún problema, porque conceptualmente es válido para situaciones muy parecidas. La terminología que se utiliza en inglés la tienen en la diapositiva y hablamos de Dispute Avoidance, Dispute Review Boards y Disputes Adjudication Boards. Aunque se le añade el nombre de panel, como digo e insisto, puede hacerse el encargo a una sola persona y el encargo se puede hacer a través de una selección a la que pueden ayudar algunas entidades o incluso nosotros mismos. Como equipo hemos tenido experiencia en todas estas fórmulas. Lo más importante en estos 2 minutos que me quedan para concluir la breve exposición es identificar la tendencia creciente, no solo por la situación que ha generado el COVID-19, sino en los últimos años, la tendencia creciente a utilizar a estos terceros para identificar potenciales problemas. Y por eso se habla de la prevención y del el rol para evitar conflictos. Hoy en día, los paneles que evitan conflictos, el Dispute Avoidance, tienen la función de detectar posibles desacuerdos entre las partes, provocar y facilitar esos acuerdos, tener una labor de consultoría, pueden dar asistencia de manera informal, pueden ser también un foro de diálogo, pueden revisar cuestiones específicas donde hay un desacuerdo y sobre todo pueden evitar la escalada del conflicto, que la verdad con las dificultades que hay para interpretar contractualmente los derechos de una y otra parte,
suele ser muy útil, más todavía ahora. El segundo concepto es el de revisión, el Dispute Review Boards. En este caso se le llama de revisión o evaluación de disputas porque el tercero o el panel emiten una recomendación. No es vinculante, pero es una recomendación y esto tiene una fuerza porque viene de un tercero. Y finalmente tendríamos los Dispute Adjudication Boards o paneles de resolución de disputas y que en este caso sí que tendrían el encargo de emitir una decisión vinculante que no impedirá luego poder acudir al arbitraje, pero sí que es una decisión con fuerza obligatoria para poder seguir en el contrato. Como habrán notado, en toda esta exposición me he referido a terceros, me he referido a neutrales, no me he referido a mediadores, pero no lo he hecho porque ahora en el siguiente bloque mi compañero Álvaro Mendiola va a hablar específicamente de la mediación. Gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes, buenos días. Estamos justo a punto de cumplir la 1 de la tarde. Voy a explicarles brevemente unos cuantos conceptos acerca de la mediación como medio alternativo de resolución de disputas y un medio especialmente idóneo en esta situación que se avecina de, como nos han explicado anteriormente, de colapso y de graves dificultades para acceder a la justicia de una manera rápida y efectiva. ¿Por qué la mediación es un mecanismo idóneo para la resolución de disputas en general? Bueno, por su propia naturaleza, porque por su propio concepto la mediación supone la superación de una controversia con un acuerdo. Y justamente en situaciones como las que se van a producir y se están produciendo actualmente con el impacto del COVID-19, los contratos evidentemente van a tener que reestructurarse, redefinirse o reequilibrarse y, por tanto, acudir a la jurisdicción en estos momentos para suscitar disputas que puedan permitir o que puedan desembocar en una paralización o en una confrontación directa entre las partes puede no ser la mejor recomendación en estos momentos. Por tanto, la mediación, igual que los mecanismos que han explicado anteriormente mi compañero Alberto, puede ser una alternativa muy eficiente para solventar esas disputas que se puedan producir actualmente, pero también en general para resolver cualquier tipo de disputas. Es la superación de una controversia a través de un acuerdo que es facilitado por un tercero, que es un tercero neutral y que es experto en fomentar este tipo de acuerdos o de encontrar este tipo de acuerdos entre las partes. La gran aportación, una de las grandes aportaciones de la mediación es que es un sistema que no supone una confrontación, no supone un enfrentamiento. Se trata de reunir a las partes para que logren construir un acuerdo facilitado por un tercero neutral. De modo que hay una solución cooperativa, no hay un enfrentamiento ni una situación como la que se puede producir en la jurisdicción o incluso en el arbitraje de enfrentamiento de una parte con otra. Es un sistema que además permite un absoluto control de las partes respecto de lo que ocurre dentro del procedimiento de mediación. Las partes se unen al procedimiento y se separan o terminan con la mediación en el momento en el que crean oportuno y por tanto no están obligadas a continuar hasta el final en un proceso de mediación que no está siendo satisfactorio para ellas. Además, es absolutamente confidencial. Esta es una de las grandes ventajas de la mediación, la confidencialidad. Nada de lo que ocurre en el procedimiento de mediación puede ser objeto de prueba o puede ser objeto de alegación en ningún procedimiento posterior, bien sea arbitral o bien sea judicial. De modo que las ofertas, contraofertas o posiciones que las partes puedan adoptar en la mediación quedan absolutamente ceñidas a la absoluta confidencialidad del proceso de mediación y eso da una gran libertad a las partes para poder realizar posturas y poder realizar ofertas que no puedan perjudicarles en el futuro en una eventual litigación si la mediación no es efectiva. Grandísima ventaja de la mediación, una gran efectividad en tiempo y costes. Normalmente las mediaciones no suelen durar más de 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, dentro de las cuales se producen varias sesiones de mediación hasta que se pueda llegar a un acuerdo. Evidentemente, el tiempo que se emplea dentro de las organizaciones, de las empresas y de los abogados es mucho más reducido y, por tanto, es mucho más eficiente en tiempo y en costes. Y no es simplemente un mecanismo que pueda funcionar por la voluntad de las partes, es un mecanismo legal, está recogido en la Ley 5/2012, Ley de Mediación Civil y Mercantil. Es un mecanismo que tiene todo el reconocimiento legal y que los acuerdos que se alcancen en sede de mediación tienen fuerza ejecutiva en vía judicial, de modo que podremos ejecutarlos
como si de una sentencia se tratase. Aquello que se acuerde por las partes puede ser ejecutado si una de las partes no lo cumple. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es un mecanismo, además, no solamente idóneo en general, sino especialmente efectivo en una situación como la que nos enfrentamos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero el impacto que está teniendo esta situación en las relaciones comerciales va a ser muy importante y se va a encontrar con una justicia colapsada. Por eso, un mecanismo que permita la continuidad de la relación comercial, separando el conflicto y dejando que el resto del contrato pueda seguir fluyendo y pueda seguir funcionando con normalidad, dentro de lo que podamos hablar de normalidad en la situación actual, es un mecanismo especialmente efectivo, porque permite precisamente esa continuidad y permite preservar y mantener un grado bueno de relación entre las partes en conflicto, digamos, dejando que el contrato siga adelante y separando una parte de la relación para que pueda ser reconstruida, pueda ser reequilibrada o redefinida las prestaciones, que es en muchas ocasiones lo que va a demandar la situación actual en las relaciones comerciales. Además, la mediación tiene una grandísima ventaja y es que permite considerar elementos e intereses que en un arbitraje o en la jurisdicción son imposibles de considerar. A un juez o a un árbitro se le pide una cantidad, se le pide una prestación, se le pide un suplico y el juez va a dar como mucho eso. Sin embargo, en una mediación se pueden integrar otros tipos de intereses que haya entre las dos partes, de modo que para arreglar una disputa se puedan considerar otro tipo de ventajas, otro tipo de prestaciones que inicialmente no estaban previstas y que pueden ayudar a solventar o a superar una situación de conflicto. Y además es una alternativa muy útil a los juzgados y al arbitraje porque la mediación simplemente suspende los plazos para litigar en arbitraje en jurisdicción, pero no perjudica ni anula ninguna de estas dos vías. De modo que, si no es posible alcanzar un acuerdo de mediación, siempre será posible acudir a estas vías que estén pactadas en contrato. Además, la mediación es un mecanismo también efectivo a distancia, es decir, que puede funcionar y podría funcionar, y de hecho está funcionando en esta situación de aislamiento y de confinamiento. ¿Por qué? Porque la propia ley de mediación ya prevé la mediación a distancia, mediación por medios telemáticos. Incluso hasta las directivas del Parlamento Europeo en materia de consumo también prevén que la mediación pueda llevarse a efecto por medios telemáticos. La presencialidad puede ser importante en la mediación, pero no es absolutamente imprescindible. Además, los medios técnicos de los que ahora disponemos, como los que estamos utilizando ahora mismo en esta webinar, permiten que se pudiesen llevar a efecto mediaciones con sincronía, es decir, que todos estén reunidos telemáticamente en un momento concreto del tiempo y poder realizar la mediación y la negociación asistida desde neutral. Pero incluso si eso no es posible, también la mediación se puede llevar a cabo por medios que no permitan esa sincronía en el tiempo, de modo que en algunos casos se puedan realizar negociaciones o continuar negociaciones que hayan tenido o que hayan tenido su inicio en una plataforma de Zoom o similares y puedan llevarse y el mediador pueda seguir impulsando la mediación a través de correos electrónicos para lograr que las partes con total confidencialidad puedan llevar o puedan ofrecer posiciones distintas o más cercanas a la parte contraria para llegar a un acuerdo. Las mediaciones ad hoc y las institucionales, aquellas que están gobernadas por una institución de mediación, están funcionando y están preparadas para funcionar de modo telemático y con medios técnicos y por tanto son operativas. Los otros medios que pueden asistir a una mediación o para llevar a efecto una mediación, que son los notarios para otorgar ciencia a ese acuerdo de mediación, están operativos porque están trabajando y efectivamente, como nos ha explicado antes María Siol, también se pueden pedir medidas cautelares siempre que sean necesarias y la no adopción pueda causar un perjuicio esencial o irreparable. Se puede pedir la asistencia de un juez en el caso de que una de las partes no cumpliese aquello a lo que se ha comprometido en un acuerdo de mediación. Y por último, unas últimas recomendaciones para la puesta en marcha de la mediación y su conclusión. Lo normal, en la mayoría de los casos, aunque esta tendencia hay que ir cambiándola porque hay que ir acostumbrándose y hacer nuestra cultura mucho más mediadora, pero normalmente los contratos no prevén estas cláusulas de mediación. Eso no es óbice en ningún caso porque se puede llegar a una cláusula, a un acuerdo para someterse a mediación de una manera muy fácil. Los acuerdos para mediar suelen ocupar una o dos caras de folio. Simplemente hay que contemplar una serie de cuestiones muy concretas y muy específicas y muy fáciles, como el ceñir la disputa, elegir bien el mediador, la duración, que puede pactar las partes que no dure más de 2 o 3 días o una semana, que se puede prorrogar evidentemente después, si se pacta una institución, absoluta confidencialidad y pactar y ceñir perfectamente los costes del mediador. Un elemento muy importante para que la mediación sea efectiva y exitosa es elegir un mediador experto. La mediación no es
un procedimiento casual, un procedimiento más o menos espontáneo. La elección de un mediador experto es fundamental para que la mediación tenga éxito, porque un mediador experto tiene las técnicas necesarias y la experiencia necesaria para poder acercar a las partes a construir un acuerdo y superar una controversia. La sesión informativa puede ser necesaria o no, pero la que es necesaria es la constitutiva, a partir de la cual se entiende que arranca la mediación y el procedimiento de mediación y el que suspende los plazos para interponer demandas, bien sea arbitrales o bien sea judiciales. Es también importante elegir un abogado experto, no solamente porque este nos va a ayudar a elegir un mediador experto, sino porque si llegamos a un acuerdo, vamos a tener que redactarlo, y la redacción del acuerdo es importante porque ese es el título ejecutivo que después va a haber que poder ejecutar en un procedimiento judicial. Y también porque el abogado, y si es un abogado experto, nos va a ayudar a cambiar la mentalidad para afrontar este procedimiento de mediación, de modo que nos acerquemos a él con una mentalidad no litigiosa, sino una mentalidad cooperativa y constructiva para llevar a cabo ese acuerdo de mediación con éxito. Y también para elegir, evidentemente, el notario que dé fehaciencia del acuerdo al que lleguemos. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Lucía Montes para que hable del arbitraje. Muchas gracias, Álvaro, y buenas tardes a todos. En relación con el arbitraje, vamos a abordar 4 preguntas concretas que tienen en pantalla. ¿Por qué pactar arbitraje? ¿Cómo se está comportando el arbitraje bajo el impacto de esta pandemia? En línea con lo anterior, ¿cuál es la previsión para los procedimientos arbitrales en los próximos meses? Y, por último, ¿qué debemos tener en cuenta para pactar sometimiento a arbitraje? La primera pregunta, ¿por qué arbitraje?, se responde con las ya clásicas ventajas. Podemos pasar a la siguiente, gracias, diapositiva. Con las ya clásicas ventajas de este mecanismo que muchos de ustedes conocerán y que, como veremos en la situación actual, están resultando ser especialmente relevantes. Pactar arbitraje, primero, nos garantiza una solución definitiva y vinculante para la disputa, a diferencia de otros mecanismos de ADR. Por eso es la alternativa definitiva al procedimiento judicial. En segundo lugar, el arbitraje nos garantiza, si se pacta bien, primero, la alta cualificación y especialidad de los árbitros para la materia objeto de la disputa y, segundo, la flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptación del procedimiento arbitral a las necesidades concretas del caso. En tercer lugar, como muchos de ustedes sabrán, el arbitraje se caracteriza por su confidencialidad, especialmente en nuestra jurisdicción, en España. Por último, el carácter definitivo y vinculante del laudo se traduce a la hora de la verdad en su inmediata ejecutabilidad, como si de una sentencia de primera instancia se tratara. Además, si estamos en una disputa internacional, el sistema de reconocimiento de laudos del Convenio de Nueva York les concede a los laudos un auténtico pasaporte internacional que facilita enormemente su ejecución en otros países. Una vez sentado así el marco general de lo que implica someter una disputa a arbitraje, pasamos a analizar cómo se está comportando el arbitraje bajo el impacto de la actual situación. La primera respuesta es que, a diferencia de los procedimientos judiciales, la declaración del estado de alarma en España no ha conllevado, en virtud de ninguna norma, la suspensión de los procedimientos arbitrales. Es decir, la decisión de suspender o no un concreto arbitraje ha quedado a la decisión de los árbitros y de las instituciones arbitrales en función de la etapa en la que se encontrara el arbitraje. Lo que nosotros estamos viviendo en el despacho, en las decenas de casos en los que participamos y estamos corroborando también con las principales instituciones arbitrales, es que la regla general es un esfuerzo muy destacado por continuar con la tramitación de los procedimientos arbitrales. Os podemos contar, por ejemplo, que esta misma mañana 13 cortes internacionales de primer nivel han lanzado un comunicado conjunto muy destacado haciendo referencia a la necesidad de trabajar conjuntamente para continuar con la tramitación de los arbitrajes y minimizar el impacto de la pandemia. Además, la inmensa mayoría de cortes están abiertas a tramitar nuevas solicitudes de arbitraje, lo cual es muy relevante. La continuación de la tramitación está dando lugar, por un lado, a la introducción en algunos casos de ajustes en los plazos y en los calendarios procesales para respetar todas las garantías procesales y, por otro lado, un esfuerzo muy notable por parte de las Cortes para fortalecer la tramitación íntegramente online de los expedientes y facilitar también la posibilidad de celebrar audiencias de práctica de prueba en remoto por videoconferencia. No obstante, debemos tener en cuenta que no todas las jurisdicciones han reaccionado igual. Hay países como Perú o Portugal en los que, como consecuencia de la declaración del estado de alerta, sí se ha ordenado una suspensión generalizada de los procedimientos arbitrales, salvo excepciones.
también no todas las cortes están reaccionando del mismo modo. Las que tienen una marcada vocación internacional, y en nuestro país podemos hablar obviamente de la CCI, pero también de cortes como la Corte de Arbitraje de Madrid, están desarrollando políticas mucho más orientadas a la continuación de los procedimientos arbitrales que otras instituciones de corte, digamos, más doméstico. Dicho esto, ¿cuáles son las previsiones para los próximos meses? Bueno, pues en momentos de tanta incertidumbre, como se imaginarán, es complicado hacer previsiones, pero al menos hay 3 tendencias que creemos se van a cumplir. En primer lugar, la tramitación de los procedimientos arbitrales va a continuar. Aquellos que no se han suspendido hasta la fecha, es más difícil que vayan a verse afectados en los próximos meses. Y para los arbitrajes que sí se han suspendido, lo que prevemos, y ya estamos viendo en la práctica en algunos de nuestros casos, es que esas suspensiones se van a ir levantando progresivamente. En segundo lugar, las disrupciones por el efecto de la pandemia van a ser cada vez menores. Todos, los árbitros, las cortes, los abogados, estamos comprobando estas semanas que tenemos la capacidad para continuar con la tramitación de los arbitrajes en remoto sin que ello menoscabe los derechos procesales de las partes. Además, se han puesto en marcha muchas iniciativas de formación, de publicación de buenas prácticas, de modificaciones en reglamentos, incorporación de nuevos sistemas tecnológicos, etcétera, etcétera, que refuerzan la capacidad de adaptación del procedimiento arbitral a la situación actual. Por lo tanto, aunque la pandemia se alargue, y ojalá no sea así, el arbitraje va a ser cada vez más una herramienta idónea para la resolución de disputas comerciales. Nuestra tercera previsión, y esta es una diferencia muy significativa con la situación de los juzgados, es que las cortes de arbitraje van a tener una enorme capacidad de absorber un incremento significativo de casos si es que esto se produce. Las cortes, como saben, trabajan con listados muy amplios de árbitros y son muy flexibles a la hora de reforzar sus equipos internos. Esto les va a permitir gestionar un número muy superior de casos sin que apenas tenga impacto en los tiempos de tramitación. Por último, la flexibilidad del arbitraje también facilita la incorporación de nuevas reclamaciones a procedimientos arbitrales ya en curso. En nuestra opinión, esta opción va a ser muy necesaria y se va a usar mucho en los próximos meses, debido a las circunstancias muy cambiantes en las que se están ejecutando la mayoría de los contratos. Y por último, no queremos terminar sin dedicarle un minuto a recordar cuáles son los principales elementos a tener en cuenta si decidimos someter una disputa a arbitraje. El punto de partida es que el arbitraje no está limitado a las disputas futuras. También puede acordarse válidamente el sometimiento a arbitraje de una disputa que ya haya surgido. Vista la situación actual en los juzgados, de la que nos ha hablado María, esta es una alternativa que las partes de una disputa deberán valorar detenidamente en el contexto actual. En segundo lugar, es necesario destacar, como hacemos siempre, que la correcta redacción del convenio arbitral es vital para evitar los errores o patologías que pueden poner en riesgo la viabilidad del futuro arbitraje. Es importante, como siempre, pensar detenidamente en la elección de la sede y es muy importante también pensar en la elección de la Corte. Aquí me gustaría hacer 2 precisiones. La primera es que si por lo general no recomendamos arbitraje ad hoc, ahora menos. Piensen que en un procedimiento arbitral ad hoc el nombramiento de los árbitros queda en última instancia en manos de los juzgados, esos mismos juzgados que ahora mismo tienen su actividad suspendida o se van a ver enormemente sobrecargados en los próximos meses. Por tanto, optemos por el arbitraje administrado por una institución. La segunda precisión es que ahora es especialmente importante elegir una corte que esté preparada y bien equipada, actualizada y con todos los medios técnicos y las formas de actuar interiorizadas para poder seguir prestando sus servicios en una situación como la actual y evitar en todo lo posible la suspensión o el retraso de los procedimientos arbitrales. En cuanto al número de árbitros, la reflexión que compartimos con ustedes es que los procedimientos arbitrales tienden a ser más ágiles con un árbitro único. Si dada la situación actual nos encontramos ante una disputa para la cual la rapidez en la resolución es muy relevante, será especialmente conveniente estudiar la posibilidad de someter esa disputa a un árbitro único en lugar de a 3 árbitros. Por último, con esto terminamos, les recordamos la posibilidad de pactar cláusulas escalonadas a las que ya ha hecho referencia Alfonso en su introducción, que combinen varios de los mecanismos de resolución alternativa de disputas a los que nos hemos referido en esta sesión. Y con esto le devuelvo la palabra a Alfonso para el turno de preguntas. Muchas gracias, Lucía.
Somos conscientes de que hay muchos webinars y muy respetuosos con el tiempo de todos, con lo que vamos a cumplir estrictamente el tiempo que nos habíamos marcado de 45 minutos. Voy a comentar la primera pregunta que nos ha llegado, que la va a responder Lucía, y que es importante porque somos muy conscientes de que muchas empresas todavía no están ofreciendo un arbitraje. La pregunta, Lucía, es si es necesario un acuerdo entre partes para acudir a un arbitraje. ¿Hay algún método para iniciar un arbitraje en lugar de un procedimiento judicial sin estar ambas partes de acuerdo en utilizar esta vía? Por tanto, vamos a comentar estas cuestiones esenciales para que nuestros participantes que no estén familiarizados las puedan conocer. Pues muchas gracias, Alfonso, y gracias por la pregunta. La respuesta es clara y es que sí, el consentimiento de las partes es la base del arbitraje y por eso es imprescindible el consentimiento de todas las partes que vayan a formar parte del procedimiento arbitral para que éste pueda tener lugar. Es decir, ante una disputa que, por ejemplo, esté sometida a un proceso judicial, solamente será posible suspender ese proceso, ponerle fin y dar inicio a un procedimiento arbitral si todas las partes están de acuerdo. Una parte de su mano lo más que puede hacer es proponer a la parte contraria este acuerdo e intentar que este se produzca, pero en caso contrario no será posible la tramitación o, digamos, el sometimiento al procedimiento arbitral. Hay una segunda pregunta que sería para Álvaro. La pregunta es si nos puede comentar experiencias concretas de éxito de mediación. Gracias, Alfonso, y gracias por la pregunta. En España la mediación comercial, entre empresas para relaciones comerciales está todavía despegando, pero sí tenemos tenemos unas cuantas experiencias exitosas en materia de mediación, que evidentemente, si acabo de predicar la confidencialidad que tiene todo el procedimiento de mediación, evidentemente, pues esa misma confidencialidad me impide dar ningún tipo de detalle sobre las mismas, pero si la pregunta es si tenemos ejemplos de éxito, los tenemos, los hemos tenido en el sector farmacéutico, los hemos tenido en el sector de la distribución y siempre se han caracterizado por haber sido procedimientos muy rápidos, muy ágiles y muchas veces las partes no estaban a veces nada convencidas, no tenían experiencia en la mediación y se aproximaban a ella incluso con alguna reticencia, pero bueno, el hecho de que durase poco y que tuviera un coste bastante limitado, pues les hacía decir, bueno, pues no perdemos nada por probar y eso es un factor importante. Y hemos siempre tenido la oportunidad de comprobar que la mediación, bien llevada por un mediador experto y bien aconsejada por abogados expertos en mediación, es muy efectiva. Incluso en uno de los casos que llevamos, no logró, digamos, solventar toda la disputa y discrepancia que había entre las partes, pero sí que una gran parte de la disputa logró arreglarse y el resto quedó a que las partes pudieran discutirla en otro medio que, hasta donde a mí me consta, no se suscitó ninguna reclamación después, ni judicial ni arbitral, sobre la misma. Incluso, aunque no se llegue a un acuerdo, los procedimientos de mediación sirven muy bien para comprender por qué la parte contraria está sosteniendo lo que sostiene y por qué no se puede llegar a un acuerdo y por qué las posiciones van a ser o se van a quedar como están, inmóviles, o se van a poder flexibilizar o no en un futuro. Porque encontrarse cara a cara con la parte contraria, con un mediador experto que pueda efectivamente obtener información de ambas partes y que se pueda poner encima de la mesa con el consentimiento de ellas, es muy útil también después para, incluso se pueden producir contactos ya fuera de la mediación entre los altos directivos de las empresas y poder lograr un acuerdo incluso fuera del ámbito de la mediación. Pero sí tenemos experiencias en España, aunque tendremos que evangelizar más con la mediación para que sean todavía más habituales. Gracias. Y una última pregunta, esta para Alberto Fortún, y con esto terminaremos para no pasarnos de tiempo. ¿Cuál es el efecto que tiene en un ulterior procedimiento arbitral la decisión o recomendación dictada por un panel de resolución de controversias? Sí, gracias por la pregunta.
Bueno, en la pregunta, en la formulación de la pregunta va implícita la obligatoriedad o el carácter vinculante de la decisión del experto. Así es como yo la entiendo. Pero ese es el primer punto que habría que verificar para confirmar que es vinculante. Si es vinculante, entonces lo que hay que determinar a la hora de redactar el mecanismo y de firmar los acuerdos para someterlo al tercero es el periodo y la capacidad de protesta que pueden tener cada una de las partes de esa disputa. Normalmente la obligatoriedad y el carácter vinculante de la decisión del experto o del panel no impide poder acudir al arbitraje. Y si se acude al arbitraje, la verdad es que nosotros hemos conseguido, y tenemos experiencias también en este sentido, hemos conseguido que sea una obligatoriedad casi total, porque aunque no limita el ámbito de discusión de las partes, la verdad es que sí que define en aquello que ha resuelto el perito y cierra la discusión de una manera total, hasta el punto de poder pedir un laudo parcial que reconozca la fuerza vinculante de lo que ha decidido el perito. De todos modos, creo que es muy importante subrayar que en el encargo y en la misión, en la adjudicación de esa misión al perito, hay que tener mucho cuidado para redactar correctamente cuál es el alcance y la misión del tercero. Gracias. Muy bien. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta que se nos ha quedado y pueden seguir enviándolas a la dirección de email que figura otra vez en la pantalla. Les agradecemos mucho su participación, su presencia. Confiamos en que esta situación no tarde mucho en pasar y en vernos presencialmente en breve. Gracias a todos. Adiós.